¿Ves? Ok, No sé por qué pasa esta vaina, tío, pero ya me pasó con Baifo también, ¿no? La verdad que no lo sé cuál es el puto problema. Pero mejor que no se me vea a mí encima hoy, que tengo un poco la cara yunga. Pues tío, nada, bienvenido. Normalmente suelo hacer una breve presentación del proyecto para la peña que no conozca esto, un poco para, bueno, pues para que sepa el background y la introducción, digamos, a este proyecto. Entonces eso, haré eso hoy y nada, y luego ya podemos comenzar contigo. Decir a ok. la peña que un poco lo que hago yo siempre con el artista que tengo invitado para el día en concreto es, tengo unas baterías de preguntas desarrolladas un poco que creo que engloban la totalidad del contenido que tú tienes como artista o intentan perseguir eso, pero que ellos, si les surge durante el palique cualquier cosa que te quieran comentar, suelen sobrar unos minutos al final, pues para eso mismo, ¿no? Para que ellos interaccionen contigo, que también creo que es una parte bonita de esto. Mm, Entonces, por mi parte, nada, esto es un proyecto que nace a raíz de otro anterior, que se llamó COVID Artist Meeting, que fue en plena cuarentena, tal cual, en pleno estado de alarma. Yo vi que tenía que hacer algo más que lo que estaba haciendo y se me ocurre con colegas y no colegas, porque al final también participó gente que no conocía de nada, hacer, bueno, unos rollos en streaming donde yo ponía visuales, ellos hacían digamos que un showcase para la peña y luego nos quedamos a hablar, ¿no? Entonces, muchos de ellos me comentaron que lo más interesante había sido el palique ese de poder ellos después expresarse sobre lo suyo, sobre sus inquietudes, todo lo que desarrollaban. Y entre eso y que a mí me quedó la espinilla clavada de gente que no encajaba en la otra propuesta porque debía de tener algo escénico, ¿no? Pues dije, coño, yo tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Y nace esto, un palique que básicamente lo que pretende es eso, que el artista invitado de cada día desarrolle una conversación interesante sobre lo que está haciendo e interactuar un poco con su público y con la peña que está aquí. Y básicamente es eso, no hay mucho más. Así que por mi parte, tío, si quieres empezar a contarnos quién es Ade Warner, si hay diferencias con Abel, que es tu persona, ¿no? Es el nombre que te dieron tus padres. Ya no solo a nivel de lo personal, sino incluso yo, por ejemplo, porque esta pregunta cuando lo hago la gente como que dice, no, hermano, yo soy el mismo, ¿sabes? No soy un falso, tal. No va en ese estilo, sino yo, por ejemplo, sí que intento como desarrollar un alter ego, ¿no? Un poco para intentar comunicarme con los demás a nivel artístico, porque soy un tío bastante tímido y bastante introspectivo, entonces es como una manera de romperme esas barreras y decir, bueno, pues me voy a meter el acá para que sea el acá el que hable y no la persona, pero claro, sigo siendo yo, ¿no? Entonces un poco van por mm. ahí. ¿A ti te pasa parecido o realmente no? Bueno, como dice, Abel es el nombre que me pusieron mis padres y Abeloner es el que me pusieron mis colegas, por decirlo de alguna forma. Y yo, sinceramente, creo que la mayor distinción que haría entre uno y otro es el compromiso con la profesionalidad en este caso es el diseño, que es Ok, a lo que me estoy dedicando y todo. ok, ok. Qué bueno, tío. No sé si quieres añadir algo más o ya lo dejamos ahí. No, sinceramente, para mí la diferencia es esa, de la persona sigue siendo la misma, la actitud y todo. En eso la Ujú. distinción es más un poco el compromiso profesional y bueno, pues para ganarse el pan el día de mañana, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho, en cierta medida lo mismo, lo mío es lo mismo, ¿no? Al final creo que yo quiero que me conozcan en el mundo artístico por Chico Neuri y no por Alejandro Luzardo, que es mi nombre real. Claro, Es un claro. poco tener esa marca, ¿no? O diferenciarte de esa manera, no tanto en lo personal, digamos. Al final, yo creo que casi todos somos como somos, ¿no? Dependiendo de que también con quién se trabaje, todo está claro, pero es una manera de eso, ¿no? Como de dejar huella. Tío, tú hoy estás aquí, aparte de por ser diseñador gráfico, eres el primero que sale de esta jornada de un Paliquecón en esta primera temporada. Van a haber varios, no vas a ser el único, pero sí que eres un tío que últimamente está especializándose mucho en el mundo 3D. Mm, Entonces yo
A mí también esta cuarentena me ha servido para explorar un poco sobre este mundo. Al final la piba me cogió y me pasó por la izquierda y me aceleró y me adelantó y ahora ella está mucho más pegada en ese sentido que y yo me he quedado atrás y cosa que agradezco porque la verdad que ella estaba un poco limitado en el sentido de que no puedo hacer más cosas y armas, no sé qué cosa que agradezco, ¿no? Pero dentro de este universo gráfico, de este universo que tiene unas posibilidades bastante ilimitadas, ¿no? A mí me gustaría saber en qué te ves más identificado tú en el momento actual, con qué forma de trabajo. Es decir, ¿cuál dirías que es como tu huella, tu seña de identidad en el mundo creativo del 3D? Yo diría que es la simpleza quizás. El tema es que, claro, hoy en día las influencias las tienes en todos lados, entonces muchas cosas se repiten o si no se repiten son similares, Ujú. pero desde mi punto de vista quizás la simpleza o al menos que intento darle o que a veces consigo o no consigo, pero el objetivo es dárselo, la simpleza de las cosas con las que hago, que sean simples pero concisas, por decirlo de alguna forma. Ok, qué bueno, tío. Y dentro de tu trabajo, no sé si me estás escuchando porque parece como que se ha trabado un poco. Sí, sí, te digo, te digo. Ok. Pues dentro de tu trabajo, ¿cuál fue la primera serie que creaste a nivel de 3D y cómo te sientes en el momento actual después de un cierto recorrido cuando vuelves a ver ese primer trabajo tuyo de 3D, un poco empezando, ¿no? Los inicios tuyos, explorando ese mundillo? Pues, hombre, teniendo en cuenta que con el tema del 3D me empecé a centrar en él para unos 7 u 8 meses. Ujú. Yo he visto algo de evolución rápida por, por mi parte, por el interés que he tenido en él y las cosas que he buscado y por las que me he formado por mi cuenta. De las primeras cosas que hice, uf, te quedas un poco crazy. O sea, yo las veo ahora y me río un poco, ¿sabes? Ya ahora con más soltura, más comodidad, sobre todo con el programa que utilizo, Cinema 4D y todo, pues se nota bastante Ujú. la diferencia, sobre todo en temas de acabados y todo, ¿sabes? Una diferencia abismal para mí. Todavía me queda, por suerte todavía me queda, pero ya de por sí en estos pocos meses ya la aprecio. Qué bueno, tío. Sí, no, yo creo que a la gente que empezamos en estos mundos digitales, pues eso, ¿no? Como que también, de hecho, hoy te voy a tocar este tema, aunque no de esta manera, pero creo que el hecho de que digamos que la tecnología esté tan al alcance de todo el mundo, hace que enseguida tú puedas tener un crecimiento abismal y un recorrido abismal dentro de una disciplina así que se puede ejecutar de manera digital, ¿no? Ya sea de Mm. edición, como de diseño, como de manejo de ilustración, de Photoshop. Yo creo que es algo Mm. que ahora mismo está mucho más adelantado. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, todavía los programas se petaban, ¿sabes? Se lagueaban, se caían, todas esas vainas, ¿sabes? Y ahora es verdad que esto no es el problema, ¿no? Claro, Entonces, claro. por otro lado, tú has estudiado diseño gráfico en La Laguna, Mm. entonces a mí me gustaría comentar contigo que, bueno, actualmente estamos en una etapa donde la representación del sexismo y del racismo es cada vez más explícita, ¿no? En la sociedad lo podemos ver y al final el diseño gráfico es una buena herramienta para un poco trabajar estas dos temáticas, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que debería ser el rol que debería tener el diseño gráfico en todo esto? Uf, pues la pregunta es ahí a pillar, pero creo que en parte el diseño, desde al menos lo que he estudiado, lo poco que he estudiado, eh, pues siempre ha procurado un poco ayudar a la sociedad a evolucionar, ya sea Ujú. desde hablando desde el punto de vista estilístico hasta el punto de vista sociocultural, ¿sabes? Ha intentado exportar, importar culturas de distintos lugares, ha intentado incluso avanzar, mm, ¿cómo decirlo?, con innovaciones bastante agresivas y bastante duras, ¿sabes? Para las épocas que ha vivido el ser humano. Y entonces creo que
por poder puede llegar a tener un gran papel y de hecho creo que lo tendrá respecto a todos estos temas, sinceramente. ¿Y a ti a nivel personal te gustaría tratar esta temática? Ya no solo como diseñador 3D, sino como diseñador gráfico, a nivel bueno, de algún proyecto, porque al final tú eres canario, en Canarias sufrimos ya no solo un racismo real, ¿no? En cuanto a hemos sido un territorio de paso para muchas culturas, hemos sido un territorio y somos actualmente un territorio donde y conviven culturas, y sí que es verdad que a lo mejor el racismo de manera tan explícita no está tan presente, pero sí el microrracismo lo encuentra con bastante facilidad, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Entonces no sé si tú como artista, como diseñador gráfico, como un pibe que está ahora mismo explorando el mundo 3D, pues le gustaría trabajar bueno, esta problemática que hay a día de hoy y hacer alguna piecita, algún proyecto un poco para desmentir o para intentar visibilizar toda la problemática, ¿no? Actual. Ya no solo por el sentido de George Floyd y de todo lo que ha pasado recientemente, sino porque al final eso, Canarias es un lugar donde habita gente de muchos lugares, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pica la curiosidad, si lo ves una oportunidad ahora mismo. Hombre, a ver, oportunidades, si quieres que tu trabajo se publique y se comparta fácilmente en las redes, como todo boom, se puede utilizar para el temas de moda y temas de puro marketing. Lo que sí Ujú, es cierto es que así refrescando la mente, creo que no he realizado ningún proyecto así por el estilo. Sí que me gustaría hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo es o concienciar o visibilizar en parte. Entonces, ujú. si el proyecto tuviese estos objetivos como objetivos principales, sí me molaría participar, vamos. Qué bueno, Me parece algo, no sé, necesario porque poca gente a veces lo ve, exacto. pero está ahí, aunque tú no lo veas, ni igual ni lo has vivido, está ahí. Ujú, exacto. Y aparte es eso, que nosotros somos un territorio, ¿no? Que lo hablaba el anterior con Palm Beach, un territorio de eso, de intercultural. Sí, sí, vamos. Para lo pequeño que son las Islas Canarias, es un territorio donde convivimos con gente que ha cruzado el Atlántico para llegar allí y gente que está al lado, ¿no? África. Exacto. Entonces creo que yo echo en falta eso, la verdad. En artistas canarios he hecho en falta más el trabajo de algo de raíz, de algo que trate estos temas, ¿sabes? Que trate también las pérdidas de las tradiciones, incluso ya dejando el racismo de lado, que dé como, ¿no? Que recupere lo nuestro un poco. Todas esas pintaderas, esa historia de Canarias, creo que se está perdiendo. Y siempre a artistas así gráficos o que pueden hacer algo de manera explícita, ¿no? A través de la gráfica propia, de las artes gráficas, suelo preguntárselo en petit comité cuando estoy así tomándome algo. No es algo que suelo preguntar, yo intento practicarlo, de hecho. Eh, Intento siempre que haya algo de raíz de ese, porque me parece que nosotros los jóvenes tenemos que intentar darle fuelle a toda esa vaina, porque al final, si no, los viejitos van a acabar falleciendo y con Hay ellos que toda esta historia. mantenerlo. Claro, claro, hay que mantenerlo siempre. Entonces, tío, por otro lado, ¿cómo consideras que debería enfocarse el diseño, el papel del diseño en la educación? Ya no solo en el aspecto académico de por sí, que yo creo que parece que como si no eres un curioso de las artes, nunca te hablan del mundo del diseño. Yo considero que debería de meterse de alguna manera en alguna asignatura de estas que son variopintas, que intentan tratar más temas que los comunes, ¿no? O los estándares de las escuelas, porque al final el diseño es todo y lo tenemos en todos los sitios, ¿no? Desde cómo están los rótulos de los bares y cafeterías a los que vamos, a los centros comerciales, cómo disponen todo para que compremos, todo es diseño, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo crees que debería enfocarse el papel del diseño en la educación. Pues aparte de ser otra pregunta durilla, no sé, sinceramente, como dices, el diseño es todo, entonces es un poco también dependiendo, supongo, de la persona y sus intereses y lo que busque.
pues es un poco lo que le va a ir, va a ser que su forma de diseño tenga una forma u otra. Entonces, Mm. mm, desde mi punto de vista, respecto a la educación, sí que habría que enfocar un poco el diseño gráfico a lo social, ya que muchas veces está enfocado a simplemente lo estético, ¿cómo decirlo? La apariencia que va a dar por fuera, el look estético. Ujú. Entonces, Sí, que es meramente superficial, ¿no? Pura industria y fuera. sí, entonces el hecho de eh, singularizar, por decirlo de alguna forma, los aspectos del diseño para los determinados trabajos, proyectos que llevas a cabo es importante Mm. porque si no, al final acaba siendo todo una masa aglomerada de lo mismo y no tiene ningún sentido. Totalmente loco. Amén a eso, ¿eh? Tío, por otro lado, es real que te estoy haciendo preguntas comprometidas, porque son preguntas que yo creo que cuestan responder. De hecho, esa es mi intención también, que se genere un poco de debate, ¿no? O algo con fruto, digamos, con raíz. Y otra pregunta que me veo la responsabilidad de decirte, sobre todo por lo que está pasando ahora con la tejita, que ya eso lleva pasando mucho en Canarias, pasó con Salvar Tindaya, fue en Fuerteventura, ha pasado con toda la historia de las petroleras, o sea, ha pasado realmente ahí vemos, ¿no? Donde los caciques pues intentan al final aprovecharse de la poca tierra que nos queda libre para seguir generando dinero, turismo y demás. Y parece que ahora, ¿no? Que esta situación de pandemia pues ha permitido o ha favorecido por este parón que se sigan, ¿no? Que ese comercio se siga explotando todavía más, ¿no? Un ejemplo claro es la obra ahora mismo de la tejita, ¿no? Entonces, Mm. ¿cuál crees que es la responsabilidad, hablando de lo social que estabas comentando, cuál es la responsabilidad del diseño en toda la parte de consumismo, ¿no? En toda la parte de turismo? Eh, Mi pregunta es si crees que existe un activismo dentro del mundo del diseño, o si tú crees que debería de estar más en auge y no solo, pues que ahora, por ejemplo, por el caso puntual de la tejita salga a flote pues, campañas, porque al final una campaña lleva su diseño, ¿no? Y lleva su identidad y lleva su paleta de colores y lleva toda esta historia, ¿no? Y a lo mejor quizás pues que eso lo dirija un diseñador gráfico, pues también es importante, ¿no? Que no que sea una persona ajena al mundo del diseño gráfico. Sí, pues por ejemplo, hablando del mismo tema este de la tejita, por ejemplo, Ujú. el tema es que yo considero que todo diseñador, bueno, toda persona debe tener su propia ética, pero a la hora de ejecutar un proyecto, diseñar X cosas, debes tener en cuenta qué uso se le va a dar. Entonces, Ujú. mm, yo, por ejemplo, considero a nivel personal que ningún diseñador, ninguna agencia de diseño de Canarias, si no está de acuerdo, que dudo que lo estén con el tema este de la tejita y del hotel, dudo que realicen una campaña de marketing macro tal, ¿sabes? Para montarla, ¿no? Porque Ujú. al fin y al cabo va en contra un poco de los intereses del pueblo canario en este caso, ¿sabes? Ujú. Y entonces, bueno, pues como dices, los caciques estos que intentan aprovecharse a toda costa de estos rollos, pues están al acecho. Entonces, sí que creo que el diseñador debería tener un papel igual con mayor repercusión en ese sentido, Ujú. para quitarle un poco de fuerza a esta persona, a quien sea, y a su vez visibilizando el problema, pues Ujú. que más gente se involucre en él, ¿sabes? En buscarle una solución. Pues al fin y al cabo Exacto. es una solución que habría que buscar entre todos, ¿sabes? No Ujú. entre dos personas que vayan a darse la mano y vayan a ser ellos los beneficiarios y los que se saquen todo. No, esto es más gente involucrada, ¿sabes? Ujú. Totalmente, hermano. Eh, por otro lado, para cambiar un poco y pasar a otras preguntas un poco más llevaderas, digamos, tú has participado en un capítulo del artista, bueno, del cineasta, podemos llamar, incluso director
León Arocha, que va a estar con nosotros también en la serie de Norte, Sur, Este, Oeste. Estuviste haciendo una pequeña animación para el capítulo de Bejo, en el que sale Bejo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo viviste tú esa experiencia, si consideras que un proyecto como el de Norte, Sur, Este, Oeste, que es una webserie al final que se consume a través de YouTube por el momento actual, pues necesita ¿no? De la mano no solo de un diseñador para el tema estético, sino incluso, pues fíjate, para esa chorrada, entre comillas, ¿no? De diseñar algo para tapar los ojos del artista, porque era una petición especial de Bejo. Eh, pues sí, pues ¿cómo crees tú que, bueno, pues como que es necesario, ¿no? En un proyecto como ese, contar con un diseñador, digamos que afín al proyecto, aunque es real que también Adrián tiene la ayuda de Rubens, el de Scientific, si no me equivoco, que es el que le lleva toda la gráfica de la propia serie, pero bueno, un poco contar tu experiencia y cómo crees qué papel podrías tener tú, ¿no? En una serie así. Bueno, sinceramente, mi opinión ahora mismo es la que compartirá mucha gente que habrá visto los capítulos de Norte, Sur, Este y Oeste, que están brutales, que Ujú, reflejan un poco toda la vista del panorama actual. Y bueno, el tema es que a la hora de desarrollar proyectos gráficos, sea el ámbito que sea, desde incluso hasta desarrollar una marca, yo creo que es conveniente tener un diseñador al lado, porque te va a ayudar, tiene unas nociones que, que igual no todo el mundo tiene acerca de mm, desenvolverse un poco en el tema de herramientas digitales, tanto de vídeo como de foto, y de todo un poco. ujú, Entonces, como comentas, Adrián, bueno, cuenta con Rubén, pero claro, si empiezas a sumar ahí profesionales y profesionales, te va a quedar una obra brutal. O sea, piensa, le ujú, sumas un especialista en iluminaciones, un técnico de ujú, cámara, un diseñador, un editor de vídeo, ¿sabes? Entonces, es un poco, y cuantos más perfiles profesionales sumes a tu proyecto, creo que más bueno y más serio va a ser. Al menos esa es mi ujú, opinión. Entonces, un poco ese tema también de trabajar con distinta gente, ¿sabes? Un poco ujú, colaborar en proyectos desde distintos ámbitos, pues yo ujú. creo que los enriquece como casi todo. Qué bueno. Sí, de hecho yo estaría en la misma sintonía, ¿no? Y eso lo he hablado más de una vez con Adri, y es cierto que eso, que al final él no, es verdad que es su proyecto, digamos que arterial, el proyecto magno, con el que más tiempo, en el que más tiempo ha dedicado y en el que más tiempo ha invertido y digamos que su obra, su gran obra maestra hasta el momento, ¿no? Mm, Pero sí es cierto que al final el pibe está llevándolo casi que solo. Entonces sí claro, claro. que tener un equipo de trabajo, ¿no? Un poco para subdelegar tareas, que aunque parezcan boberías, pues ya ves, hacer una animación de ese tipo, pero él al final la tuvo que ir traqueando frame a frame, me contó toda la película, al final es un trabajo, ¿no? Entonces, sí que yo siempre he sido un tío que tiende a la colectividad y que me parece que es una manera, sobre todo eso, cuando conoces a las personas con las que trabajas, tío, es una manera, ya no solo para ti a nivel de salud mental para estar más chill, sino también pues es una manera de autopromocionar a los tuyos, a la gente que te rodea, y es una manera también de no, de, bueno, pues de estar cada uno a su movida y delegar trabajo y lo que tú dices, que el resultado se note, ¿no? Que tenga ese plus, porque al final una persona si está enfocadísima a un rollo, es imposible que no se le escapen cosas, ¿no? Y detallitos. Mm, Entonces, un poco quería hacer esta pregunta porque es verdad que yo te conocí de hecho gracias a eso. Entonces, para que la gente también sepa que el diseño gráfico no solo hace portadas y carátulas y letreros y tal, ¿no? Sino que también incluso ayuda en producciones, ¿no? Y en proyectos como este de Adri. Por el otro lado, bro, a mí me quedan ya dos preguntas para la gente que nos está escuchando. La última es la que hago siempre y esta creo que es un poco más también así quisquillosa, pero bueno, también la quería hacer. La tocamos antes un poco, que hablábamos del todo el tema de que ahora pues las herramientas son más accesibles, ¿no? Hay como una democratización de todas las herramientas disponibles para uno pues, poder empezar a aprender sobre el diseño, sobre 3D.
En concreto, a mí me gustaría enfocarlo más al 3D porque es la etiqueta general con la que has venido tú hoy. Entonces, ¿cómo crees que interviene esta facilidad de disponer de todas estas herramientas a la hora de explorar pues, la técnica 3D, como a la hora de crear cualquier otra disciplina, ¿no? del marco del diseño? ¿Cómo crees que ha evolucionado en los últimos años? ¿Cómo has visto tú el recorrido? Porque la verdad que ahora mismo, incluso estos programas, el cinema, tú hablabas antes que es el que usas, yo también es el que lo poco que he podido usar uso, pero existe otro que es el Blender, que además me parece que es un Open programa de source, estos sí, open, sí. un Lo de open los access y toda la movida. Entonces, que un poco, bueno, pues cómo tú has ido viendo todo esto, ¿no? ¿Cómo crees que evoluciona? Hombre, es cierto que las facilidades nos las han dado. En la época en la que vivimos en Internet lo tienes todo a un tiro de piedra. Entonces, mm, yo creo que lo que mayormente diferencia entre dos personas que hayan empezado a practicar por su cuenta a través de Internet con el mismo programa es las ganas que uno le ponga. Las ganas Ujú, de pegarse horas ahí sentado. Yo básicamente me pego una de horas sentado delante del ordenador viendo tutoriales, viendo esto, lo otro, ¿sabes? Y pensando ujú, directamente cómo hacer esto o cómo hacer lo otro. Entonces, ujú, yo creo que facilidades hay, está chupado, pero es como un poco como con el fútbol. Cualquiera puede coger una pelota y ponerse ujú, a dar toques, empezar ahí, tal, 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 pero es cuando llevas igual 2, 3, 5, 10 años ya dando toques con la pelotita, cuando, ¿sabes? Cuando realmente empiezas a adquirir la habilidad, porque, no sé, se te puede dar bien, pero si no lo, ¿sabes? No lo practicas a ujú, menudo, al final no consigues nada igualmente. O sea, aunque tengas todas las facilidades del mundo, si no te pones camellas, no sacas ujú. nada. Y a nivel Y hoy... Ah, perdón, continúa, bro. nada, el tema de, por ejemplo, el Blender, también es cierto que cada vez hay más software, pues que el Blender es intuitivo, bastante sencillo para empezar con todo el rollo del 3D, pero eso, cada vez hay más software y más facilidades para ello. De hecho, vamos a tener otro chico, ahora mismo no recuerdo si en julio o en agosto, que se llama Penny, que es un colega de ahí de la isla, que él usa Blender, nos va a hablar también de modelaje y de 3D, y bueno, es eso, le dio caña full a Blender, de Blender me parece que hay como cosas más abiertas, porque como es un programa pues eso, súper abierto, pues que incluso a nivel de tutos y de cosas así, pues me parece que hay como Mm. más contenido, aunque de cinema hay muchísimo también en YouTube. Y una pregunta que yo te quería hacer es un poco o sea, cómo enfocas tú, porque yo he visto, o sea, yo he ido trasteando, ¿no? Por tu feed, entonces he ido viendo tu evolución, como decías antes, de una manera súper fugaz. De hecho, si ves los primeros trabajos, por ejemplo, yo recuerdo el plátano, la movida esa que tú hiciste con el plátano, es una cosa que está súper guapa, pero más o menos uno empezando entiende cómo lo has podido hacer, pero por ejemplo yo me quedé loco con las últimas figuras que has hecho, que es así como una diva, con contornos así muy exagerados y demás. Mm. Esa figura me parece un puto disparate. Entonces un poco que nos expliques cómo, bueno, cómo organizas tú pues para enfocar en un proyecto, ya no solo porque este proyecto se ve que ya tiene una seña de identidad, sino cómo has conseguido, ¿no? En tan poco tiempo, cómo te estructuras tú la formación para pasar de un plátano, digamos, que es medio sencillo aparentemente de hacer, a esto que ya tiene un huevo de detalles, ¿no? Hombre, en Internet, como estábamos mencionando, pues eso, tienes una cantidad de recursos increíbles. Tú casi que pones cualquier palabra, cualquier objeto acompañado de gratis y descarga y te lo puedes descargar básicamente. Ujú. En el caso de este que me mencionabas de la diva, por ejemplo, pues el modelo de la mujer es un modelo que sinceramente no sé dónde lo descargué, de todas las Ok. cosas que he descargado y todo, porque incluso a veces mismo cojo archivos, los abro y los empiezo a destruir, a ver cómo funcionan, un Ujú. poco para retroalimentar, ¿sabes? Y ver cómo se han ido enlazando las cosas para conseguir el Ok. resultado final. Entonces, de algo así sé que saqué el modelo, pero no me acuerdo muy bien cuál. Y entonces, bueno, pues probando un poco con ayuda de eso, del internet a tope, conseguí trabajar cómodamente con el modelo, haciendo muchas pruebas y muchos fallos, muchas. Ok.
pero bueno, al final conseguí unos resultados que me gustaron bastante y los trabajé un poco más ahí con el tema de las texturas y los colores y para crear un poco una serie así interesante. Y, y ya, después hay algunos elementos que sí son ya internos del propio programa, los plugins y, o sea, Ujú. con lo que trabajo ya dentro del programa. Y empiezo a tocar ahí un poco los plugins, pero es eso, es buscarlo porque en internet está, si no está todo, está casi todo. Sí, de hecho me parece súper interesante lo que acabas de comentar, porque es una forma al final de aprender, ¿no? En lo que tú acabas de comentar, coger un modelo y ir destruyéndolo, ir viendo cómo enlazan las herramientas, porque al final el software no deja de ser un software que te permite, que tiene una serie de herramientas que te permiten hacer X cosas, ¿no? Entonces, Claro, me parece súper interesante esa manera tuya de decir, tío, pues me voy a trincar una movida así para ir viendo cómo lo han hecho, ¿no? Es una manera de aprender que al final es más, digamos que más autónoma, ¿no? Más autodidacta, porque tú mismo eres el que estás obligándote a descubrir cómo se han hecho las cosas, no es algo que tú veas de alguien, sino que te pones ahí a darle al coco. Y en parte viene en consonancia con esto que decíamos, ¿no? Que hay muchísimas posibilidades a día de hoy. Al final esto que tú estás haciendo del 3D no es algo que otra persona, si tiene interés, pueda empezar a desarrollarlo y cada vez que le meta horas y horas y horas, pues llegará a hacer cosas más profundas, ¿no? De hecho, a claro. mí, hermano, no sé cómo lo ves tú, pero una cosa yo por lo que te digo, que yo es que ya no puedo dar más, o sea, tengo que parar ya, hermano, porque si no me vuelve loco, ¿sabes? Pero una cosa que me sorprende a mí del mundo 3D es que es como jugar con una plastilina, tío. O sea, es como tener no, yo me recuerdo cuando yo era hijo y mi padre me abría el bote de plastilina y me reventaba todos los dedos y tal, al final estaba haciendo 3D realmente. Estaba Mm. esculpiendo, estaba modelando, ¿no? Y esto, y a mí me suena a eso, ¿no? Con una serie de herramientas, empiezas con una fórmula redonda, empiezas a quitar no sé qué, pam, 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 y vas creando tus figuras. No sé un poco si tú lo ves de esa misma manera, como un juego, ¿no? Al final como un juego, tío, el 3D. Claro, yo, bueno, en 3D programas hay montones, entonces, bueno, cada uno un poco más especializado quizás en alguna que otra cosa, Ujú. sí que puede ser, como dices, rollo como la plastilina un poco en ese sentido, descubriendo todo el tema de las formas y juntando y sumando. Pero también yo, por ejemplo, lo veo como un rollo de que lo vas conectando una cosa con otra, entonces vas creando como una línea no, ¿cómo se llama? Esto de dominó. Ujú. Entonces obtienes el resultado final, obviamente no es todas las fichas tiradas, pero en este caso el resultado es que todos los modificadores, los parámetros que tú pongas, al final se vean bien y que no se vea porque, bueno, como dices, si lo has probado, igual te ha pasado de probando, de repente llega un momento de tal en el que algo ha fallado, hay que buscar qué es lo que ha fallado. Eso sí, el modelo o lo que tengas en pantalla está hecho un destrozo. Entonces, Claro. mm, un poco en ese sentido, sí que creo que puede ser, como dices, de estar ahí dando lo que te pego a la plastilina y bueno, puedes ir probando en ese sentido los rollos técnicos y Ujú. más paramétricos ahí de los propios programas. Incluso fíjate tú, mira, una curiosidad que me pasa con la piba, ¿no? La piba estudió nanotecnología y aunque parezca una chorrada, ella aparte ha hecho un máster de física y demás, entonces como que aplica movidas físicas en el programa. De bueno, nada, me pasa que se me cae el objeto. Bueno, pues esto que te tengo que meter más gravedad, que no sé qué. Y aunque parezca que no, Exacto. hermano, o sea, todo ese rollo, además ella en el bachillerato hizo dibujo técnico, cosa que yo no he hecho. Mm. Eh, y todo eso lo puede aplicar, hermano. Y por eso ella digamos que en 2 minutos me trincó por la izquierda, pero de una Y te manera para adelanto. pues, ¿sabes? De hecho, me acuerdo que una vez que me pasó con un colega que lo vi antes conectado por aquí, BD, que hicimos una portada para su último disco, ella hizo un planeta, que es una de las cosas de las más sencillas de hacer cuando empiezas en este mundo. Y me acuerdo que cuando estaba hablando con BD sobre ese proyecto que él me decía de hacerle el cover, yo le dije, bueno, hermano, pues según me cuentas la idea, yo creo que podríamos contar con la fotografía de la habitación de tal persona, de Adriana Sández, que también la vi por aquí, que va a estar de ello también. Le digo, esto lo podemos Penny, justo el que te nombraba, hizo un coche en 3D, que es el coche real de BD, y lo hizo con Blender.
Y mientras yo le iba explicando, digo, coño, mi piba, hermano, te puede hacer el martes, tal, porque el tema se llamaba Vámonos a Marte, no sé qué, y ya, cuando yo acabé de hablar, hermano, ya lo tenía hecho, ¿sabes? Y es por toda esa vaina, ¿no? Porque aplica no solo los conocimientos, digamos, creativos que permite el programa, que es como lo que estábamos hablando, como jugar con plastilina, un poco yo lo veía así, sino que incluso si le das ese plus de intentar buscarle lógica, de lo que tú estás diciendo, parámetros, ver cómo hay que ir modificando las cosas y aplicándole una lógica a personas que sean súper matemáticas o súper, ¿no? Que tengan esta capacidad de ese espacio en tres dimensiones, todo ese tema, pues consigue hacer las cosas de una manera súper intuitiva, que al final el software es bastante intuitivo. La primera vez que lo abres te quedas loco, ¿sabes? Porque Sí, dices, hermano, que cuántas mierdas hay aquí y tal, madre mía, tal. Y de pronto, aplicando ciertas movidas, ¿no? Que incluso a gente, yo creo que para gente de ingeniería y cosas así, sería una cosa súper, bastante fácil de manejar, porque es bastante de hacer cálculos a veces, ¿no? Un poco, no sé si tu opinión, si cuadramos en opinión respecto a esto. hombre, yo cálculos hago poco, sinceramente, no te voy a engañar. Es un poco ir probando los parámetros, lo que mencionaste antes de la gravedad, subírsela, bajársela, añadirle una cierta propiedad al objeto que hace que se comporte de una forma u otra, después modificar eso, ¿sabes? Yo tiro un poco más por ahí, por ir probando como Ensayo siempre y error. y eso, porque como diga, vale, quiero que esto rebote a esta altura, no sé qué, eso se lo dejo a los profesionales. Claro, mi piba sí que es verdad que hace más esto, aplica más ese tipo de lógica, ¿no? En plan, bueno, quiero hacer un arco que no sé qué, ¿cómo tendría que hacerlo, no? Pues aplicando como, digamos que la parte más teórica, ella también es súper teórica, ya por raíz está haciendo ahora un doctorando y entonces es como que todo para ella es números, ¿no? Y propiedades físicas y tal. Yo soy más como tú, yo soy más de, bueno, pues quiero hacer esto, voy a probar cómo puedo ir jugando. Pero es verdad que el programa que ¿no? Un poco por la gente porque yo creo que el mundo 3D interesa ya solo por la propia apariencia, ¿no? A todo el mundo. Que Mm. tenga un poco así de curiosidad o que haya trasteado con Photoshop o movidas así, les puede interesar, pues invitarles a que se metan porque no es tan difícil y que al final es ir probando y que aunque parezca un software súper complicado, pues la verdad que bueno, que es ir dándole caña y cuanto más caña, más cosas habrás. Y a mí una cosa, hermano, que veo muy motivante es ¿no? Las horas y resultados, que es bastante provechoso. Por ejemplo, en la edición, tú puedes pegarte horas y horas y horas y no se ven tantos cambios de resultado. Se ven, pero no son tan evidentes. En cambio, aquí sí, de pasar a ser un plátano a pasar a ser una figura con un montón de, ¿no? de formas, de tal, de cual, que por mucho que fuera un modelo, pero tú lo descompusiste y lo hiciste a tu manera, ¿no? Entonces se ven esos cambios como de manera gráfica muy fácil, ¿no? Y es algo que a mí me parece chulo del mundo 3D, y aparte que tiene un juego de aplicativos, que de hecho es mi última pregunta. Bueno, son dos que te hilo. Que es que a ti te interesa el mundo de la animación y el mundo de los videojuegos. Y ahí entra el 3D casi que al 100%. Entonces, un poco me gustaría saber si tienes en mente empezar algo así con alguna persona que conozca el mundillo o a nivel tuyo ya personal de animar una serie de personajes, no sé, algo de ese estilo, juntarte con un ilustrador para entre los dos crear como una pequeña serie de animación, un poco también ya de manera personal para un portfolio, lo que sea. Pues sinceramente eso hasta ahora no lo tengo nada pensado, el tema de trabajar en un proyecto de ese tipo, pero sí que es cierto que, bueno, un poco con el tema de las animaciones y todo, dándole ese enfoque mm, más, ¿cómo decirlo?, de cara al público quizás, por Ujú. ejemplo, la publicidad. También le veo bastante potencial porque, bueno, puedes conseguir resultados más, Ujú. ¿cómo decirlo? Más Que sean, vistoso o más exacto, o sea, resultado. Ujú. que estén relacionados con el producto en este caso, por ejemplo, y Ujú. que, bueno, le puedas dar un aspecto algo más surrealista, algo que no puedes Exacto. hacer en un estudio, ¿sabes? No sé. Ujú. Por Sí, de ejemplo, hecho hay un montón de de publis así, ¿no? De hecho hay un huevo de publis así, que son animaciones por ahí duras. claro,
Claro, claro, hoy en día se está un poco direccionando hacia ese tema todo el mundo de la publicidad porque puedes conseguir resultados más complejos de forma más fácil y, por decirlo de alguna forma, sin menos pringue. Por ejemplo, tú imagínate que quisiese coger un X objeto y mojarlo todo y bañarlo en un mejunje, lo destrozas por Ujú, completo. Mientras que reproduciendo ese modelo, ese objeto, convirtiéndolo en un modelo 3D, pues puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente. ujú. Y ya no solo eso, sino también el tema tipográfico, ¿no? Que al final es una parte importante del diseño y hay tipografías animadas que te quedas loco, ¿no? Y que Mm, incluso acompañan muy guay la publicidad y ahora no me viene algo así en cabeza, por ejemplo, la típica, mira, la típica animación de Pixar, del mm, Flexo, es un mm. ejemplo. Dando Y eso saltitos, por ejemplo, sí. lo tenemos todos ahí metidos en la cabeza, ¿sabes? Mm. Entonces es un mundo que, como tú dices, que tiene, pues eso, tío, millones de posibilidades. Mi última pregunta, hermano, yo creo que vamos a tener unos 10 minutillos para que la peña te pregunte lo que sé. Mi pregunta última es un poco cómo has vivido toda la situación de confinamiento, que parece que ya está lejana, pero realmente hemos salido de ahí, como quien dice, prácticamente hace un mes y poco. ¿Qué conclusiones sacas tú de todo lo vivido? Un poco que, bueno, cómo te ha venido a ti. Y luego me gusta, cuando veo que sobra bastante tiempo, me gusta que el artista invitado pues, nos recomiende algo que haya consumido mucho en esta cuarentena, ¿no? Ya no solo a nivel de tu movida, sino pues dices, tío, ahí esta serie estoy flipado con esta serie, o mira, este canal lo descubrí y es un canal de podcast de tal y cual que hablan de monos y me flipa, ¿sabes? O me entiendes, ese rollo, una curiosidad porque al final esto mi intención también es que sea una plataforma cultural porque este verano creo que la cultura va a estar, a nivel de ocio sobre todo, va a estar un poco entre cogidas y entre pinzas, ¿no? Mm. Bueno, pues el confinamiento, yo diría que casi, como casi todo el mundo. En casa, portándose bien, cumpliendo como debe ser, pero bueno, ahora a mí lo que me parece igual más importante es no olvidarnos de dónde estamos viniendo, ¿sabes? Que venimos de estar casi 3 meses encerrados en nuestras casas y no dejarnos un poquito así en los lares, dejarnos llevar porque ya ves cómo están saliendo las movidas en Alemania y en otros países que Ujú, puede pasar aquí tranquilamente. Entonces, ujú, pues así un poco. El confinamiento yo creo que a todos nos ha vuelto un poco más locos quizás de los que ya, si ya veníamos tocados de serie, igual, ¿sabes? El estar encerrados nos tocó un poco más, pero bueno. Y respecto a contenido así cultural que haya consumido en esta cuarentena, ujú. yo creo que son los apuntes de la universidad, sinceramente. No, pero no sé, las series, bueno, algunas se han estado cancelando, se han estado Mm, retrasando, así un poco por mm, todo el tema de la pandemia, pero si tuviera que recomendar algo, algo en particular no puedo recomendar, pero si tuviera que recomendar algo ujú, formativo, algo educativo, simplemente que con lo que puedas absorber conocimiento es ujú. los tutoriales de YouTube, que yo, vamos, he estado esta cuarentena ahí a fuego, viendo qué más se puede hacer, qué más puedo aprender y cualquier persona que esté interesada en aprender sobre algo, porque ya no te hablo ni de diseño, tío, sino de Ujú, matemáticas. Yo ujú, creo que en YouTube, si no me equivoco, hay tutoriales de matemáticas, de resoluciones de problemas súper complicados de cálculo, ¿sabes? ujú. Entonces, un poco, pues investigarlo sobre lo que tengas dudas en Internet. Sí, de hecho, yo creo que bueno, que entre las cosas positivas que podemos sacar de todo esto es que digamos que el contenido streaming o la plataforma, digamos que todo lo streaming ahora se ha disparado por dos o por tres con los números que venía manejando, ¿no? Con la cantidad de cosas que podías encontrar. Ahora yo creo que en esta cuarentena, pues eso, ha aumentado el contenido a puntos que puedes casi que informarte de manera gratuita de cualquier otra cosa, ya sabes. Mm, Yo mismo soy muy, la verdad que no suelo aplicarlo tanto porque suelo ver pues, mis dos podcasts favoritos, que son La Resistencia y La Vida Moderna, pero sí que he ido buscando otras cosas, tío, y hay podcasts que te quedas loco, incluso gracias a gente, incluso de un paliquecón, Y, que es un pibe que es VJ, me enseñaba Visuales para las Masas, que es un podcast que va sobre toda la movida gráfica, así a nivel más de escenografía. Está súper guapo, súper interesante.
eso, ¿no? Que hay como un montón de cositas así que he podido ir descubriendo. Veo que la gente que yo sigo, pues como Salvados y tal, pues están haciendo sus podcasts también. Gonzo está haciendo un podcast que es brutal. No sé, hoy mismo mi piba estaba antes que de, justo de hablarte viendo una clase magistral que ha hecho el puto Fernando Simón de salud pública, hermano, ¿sabes? Por fin, porque la verdad que es bastante crucial que cualquier persona se informe un poco de eso, ¿sabes? Porque yo creo que hay mala educación médica, digamos, sanitaria a nivel social. Y es un poco lo que tú dices, que al final me parece súper guay que hayas cogido tu tiempo y dicho, mira, pues vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Y a seguir formando, porque al final es una vía súper accesible, de momento es universal hasta que YouTube un día se vuelva súper privado, ¿no? Más privado de lo que ya es, porque es privado, no nos olvidemos de eso, que ellos no regalan nada por la cara. Pero eso es una plataforma que a día de hoy sigue existiendo. Pues tío, nada, yo por mi parte, darte joder, las gracias, loco, por participar aquí. Creo que ha estado interesante, que la peña puede ver un poco de qué va el mundo 3D, cómo lo enfocas tú, viniendo del diseño gráfico, que tú no olvidemos que vienes del diseño gráfico. No te yo la pregunta que yo creo que mucha gente espera también, que es la típica de, ¿crees que te ha servido para algo la carrera o no? ¿No? Porque toda la peña que venís un poco de esto, igual que a cualquier persona de Bellas Artes le suelo preguntar esto, ¿no? Y bueno, si quieres ahora en estos minutos, y la gente si te quiere preguntar algo, pero yo, si quieres, te puedo lanzar esta pregunta. ¿Cómo crees que te ha servido a ti? Tú has estudiado en La Laguna, diseño gráfico, son 4 años. ¿Qué tal? ¿Qué sacas de todo esto? Bueno, principalmente para responder de forma general a la pregunta, yo creo que servirme sí me ha servido, Ujú. porque incluso en los más mínimos detalles en los que uno no presta atención, pero que tu cerebro absorbe como una esponja, que ya acabas interiorizándolos incluso, Ujú. eh, te pueden ayudar a desenvolverte en todos los ámbitos de las artes digitales plásticas, por decirlo de alguna forma. Si, por ejemplo, a lo largo de la carrera a mí me enseñaron cómo tratar el tema de los colores, algunas nociones de Ok. concepto y cosas así, por ejemplo. Entonces, a la hora de desarrollar o idear los colores para una composición, yo de forma interiorizada considero que aplico esas cosas que he aprendido, al igual Ujú. que para el temas de composición de la imagen, donde estructurar cada tipo de elemento, pues eso también, ¿sabes? Son cosas que al fin y al cabo en la carrera pues he acabado un poco, entre comillas, interiorizando y lo Ujú. aplico. Entonces, en ese sentido sí me ha servido. Y yo creo que es un poco también el tema, es como educar en el diseño, ¿sabes? Me he educado en el diseño, entonces ahora utilizo esos conocimientos pues para aplicarlos a algo que en lo que estoy más interesado, que como dices, el Ujú. 3D. Como una persona, un niño al que los padres educan y le enseñan a ser respetuoso desde pequeño, pues cuando es adulto, de forma natural le sale ser educado con la gente, ¿sabes? Y es un Ujú. poco, los padres le enseñan un poco lo general y después él es el niño al crecer quien decide cómo y con quién actuar de esa forma, ¿sabes? Ujú. Entonces, en ese sentido, sí considero que me ha servido y también a la gente que, que no cree que sea, ¿sabes? Que no tenga mucho que ver. Yo creo que el aprendizaje es el aprendizaje y si no es Ujú. hoy, es mañana, mañana lo acabas usando, ¿sabes? No tiene por qué ser hoy. Ok, qué bueno, tío. Me parece muy guay porque de hecho me he encontrado con visiones opuestas, ¿no? De decir, sí, bueno, hermano, para el título, tal, pero es verdad que tampoco te creas que he aprendido más formándome yo solo, no sé qué, pero sí que es verdad que al final sí te da esa base, ¿no? Como tú dices, esa base de conocimiento, esa base teórica, digamos, más institucional, quizás, más arquitectada, no me Claro, salió la palabra, estructurada, ¿no? Más oficial, digamos, pues sí que te la da la carrera, ¿no? claro, es un poco como, por ejemplo, en la ESO, cuando tenía Ujú. biología, movidas así, a mí me enseñaron todas las partes de una célula y ahora mismo no me acuerdo de casi ninguna, pero porque Ujú. tampoco tenía en ese momento y ahora mucho interés, pero a Ujú. alguien que le haya gustado, ¿sabes? Sigue indagando, sigue tirando por ahí un poco más, empieza a bachillerato, esto y lo otro, entonces
es eso un poco, ¿sabes? Empezar con esa base que yo considero importante, sobre todo cuando Ok. empiezas algo de lo que no tienes ni puta idea. Y si eso te gusta, tío, pues cuanta más base y más conocimiento interiorizado tengas, más fácil te va a resultar desenvolverte después en ese mundo, en ese ámbito, lo que sea. Claro, tío. Sí, es verdad. Pues nada, yo por mi parte, yo ya no sé que no se me ocurre nada más. Si la gente quiere, tenemos creo que unos 5 minutillos, si la peña quiere preguntarte algo. Y si no, eso, pues agradecerte haber estado aquí. Mañana seguimos, tengo otro, con una chica Mm. que nos va a hablar sobre el mundo del canto lírico, que es una cosa que creo que mucha gente desconoce. Y lo encontraba súper súper fundamental. Mira, ya te tienes una. No sé si la has podido leer ya. Sí, bueno, para el tema del enfoque que le doy a mi trabajo es un poco el rollo de la atracción, o sea, al menos lo que publico en Instagram, procuro que sean rollos de atracción visual que resulten agradables para la vista. Ujú, Obviamente después eso cada uno lo puede enfocar en lo que quiera, ¿sabes? Desde, como mencionaste antes, la portada de un disco, un póster en la calle anunciando una zapatilla o ujú, una pequeña animación anunciando una prenda de ropa. Eso es un poco ya lo que uno quiera. ujú. Y bueno, respecto a temas de trabajo, trabajar para algún estudio, no, hasta ahora no. Empecé hace poco con todo el tema del 3D y tal, y bueno, pues todavía no he tenido la oportunidad de trabajar para ningún estudio ni con ningún estudio. Sí es cierto que he hecho algún que otra colaboración con Ujú. colegas, con alguien bueno, que me ha pedido que él le gusta lo que hago, que estaba interesado y bueno, pues hemos sacado alguna cosilla interesante. Qué bueno. Me alegra Poco a de que te poco, haya... poco a poco, hermano. Claro, Llegará. claro. Lo espero. Pues nada, si no hay más preguntas, brother, yo por mí lo puedes finalizar. Recuerda eso, compartirlo, guardarlo. La opción que te dé, recuerda hacerla. Y nada, tío. Y un placer, seguiremos hablando, cabrón. Estamos siempre, tío, en contacto, loco. Y fíjate ahí a la peñita, que yo creo que mucha gente te desconoce y la verdad que yo creo que más allá de tu curro, también eres un pibe con el que sería muy agradable trabajar y yo particularmente te digo que ya te estaré ahí tirando de las orejas para cosas, las que veas que te puedes meter y la verdad que encantado de haberte conocido, hermano. Pues muchas gracias, loco. Y sinceramente lo mismo digo. Tienes mi número, me puedes dar el huevo cuando quieras. De lujo, tío. Y nada, tío, pues yo finalizo esto, ¿te parece? Vale, perfecto. Bueno, a Venga, cuidarse. señor. Igualmente, un abrazo.